¿Cómo les ha ido, chiquillos? ¿Cómo están todos? Bueno, la verdad es que yo estoy muy emocionada el día de hoy de estar aquí. De hecho, estoy muy contenta porque en realidad hoy día voy a hablar acerca de un proyecto que se llama el Proyecto 360 y voy a hablar acerca de la traducción universal en el entorno museográfico. Entonces, en realidad, yo me siento como una representante aquí y hoy día voy a hablar como representante de un grupo de personas que están detrás, que trabajaron en este proyecto ya más de 2 años, un año y medio más o menos, y la verdad es que esto fue un paso no muy esperado, fue inintencionado, la verdad, y estoy muy contenta de estar el día de hoy y poder darle un poco el término, ¿cierto?, a todo el proyecto en sí. De hecho, en marzo nosotros teníamos la idea de poder hacer y culminar esta presentación en una inauguración con el Museo de Historia Natural, del cual yo les voy a hablar más adelante, pero lamentablemente, ¿cierto? Por el tema del coronavirus no pudimos realizar esa gestión. Así que, bueno, yo hoy día por lo menos estoy aquí, voy a tratar de entregar toda la información que nosotros pudimos rescatar durante este año y medio, ¿cierto? De trabajo. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces con una definición en general, ¿cierto?, acerca de los museos. Ya, como podemos ver acá en la diapositiva, ¿cierto? Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con motivo de estudio, educación y disfrute. En realidad, en esta definición en general, ¿cierto? Nosotros podemos ver que la verdad es que podemos enfatizar algunas funciones que son súper importantes para nosotros, como por ejemplo el motivo de educación. Ya creo yo que generalmente, por lo menos en nuestra presentación o en nuestro trabajo, lo que quisimos nosotros también es poder entregar información desde el área de la educación y desde el área de la traducción en específico, ¿cierto?, hacia las personas y poder quizás de alguna manera los traductores e intérpretes tenemos esa manera de poder unir, ¿cierto?, dos culturas y en este caso, ¿cierto?, pudimos acercar, ¿cierto?, a través de la comunicación al visitante, ¿cierto?, del museo en específico, ¿cierto?, con el material que nosotros disponíamos dentro del museo, ¿ya? Eh, ¿Qué instituciones, además del museo en general, cierto, pueden cumplir esta función? Nosotros podemos también pensar, por ejemplo, en las galerías de exposición, podemos pensar también en los monumentos arqueológicos, podemos pensar en por ejemplo, los jardines botánicos también, que tienen una definición muy particular y muy similar, ¿cierto?, a la de un museo. Los acuarios, los zoológicos, los planetarios, los centros científicos, los parques naturales, etcétera, y así sucesivamente, ¿cierto? Podríamos seguir hablando acerca de estas instituciones tan importantes para nosotros. En realidad, antes de trabajar en un museo o en un área específica como las recién mencionadas, nosotros tenemos que pensar en algunos principios fundamentales, ¿cierto?, que se basan los museos en general. Ya, y estos principios fundamentales a nosotros en realidad son pilares en sí en que se basan en el mejoramiento de las prácticas museísticas. Ya, o sea, uno antes de comenzar a trabajar en un museo debiese comprender en general de qué se tratan los museos y qué hay detrás y qué es lo que uno tiene que conocer antes de entrar a trabajar a un centro como este. Aquí les voy a mostrar, ¿cierto? Tenemos 10 principios fundamentales, yo espero que lo puedan ver bien, supongo que sí. Eh, y al principio, ¿cierto? Nosotros en el número 1 tenemos la diversidad cultural, que lógicamente se basa, ¿cierto?, en los respetos de los derechos humanos en general, en la convivencia, en la interculturalidad, ¿cierto?, en el pluralismo y en el reconocimiento general de el derecho, ¿cierto?, de poder participar en cualquier evento, ¿cierto?, que esté relacionado al desarrollo cultural de un país. En el número 2 tenemos la democracia cultural, que básicamente también habla acerca de aquellas personas que son creadores de contenidos y que también están muy ligados, ¿cierto?, a
hacer exhibiciones, por ejemplo, o cualquier representación simbólica que esté relacionada con el desarrollo cultural también. En el número 3 tenemos el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, que básicamente, ¿cierto? En este número, ¿cierto? Nosotros podemos hablar acerca de la promoción o en realidad promover la pluriculturalidad existente dentro de una localidad. ¿Ya? Y así de alguna manera nosotros podemos reconocer nuestros antepasados y podemos reconocer a nuestros pueblos indígenas. En el número 4, ¿cierto? Tenemos el fomento cultural, que básicamente trata de promover la cultura como parte fundamental del desarrollo del país, la participación cultural, que esté abierto, ¿cierto?, a la comunidad, que todas las personas puedan ir a algún tipo de evento, ¿cierto?, relacionado con la cultura. En el número 6 tenemos la descentralización y la regionalización, que básicamente se trata de reconocer la particularidad ya de un lugar en particular. Generalmente, no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros, ¿cierto? En nuestro país en general tenemos, ¿cierto? Desde Arica a Punta Arenas y Antártida también. Generalmente cada región, ¿cierto? Tiene una particularidad y eso habla también de la historia, ¿cierto? Y cómo nos representa cada uno de nosotros. Entonces también hay que destacar la diferencia que existe de región en región y obviamente de país en país, que seguramente tenemos cosas en común, ¿ya? Y hay algunas cosas que son distintas y por eso nos tenemos que sentir muy orgullosos también de poder saber que existe una variedad, ¿cierto?, de personas, de cosas, de elementos que en realidad como que nos hace ver como que hay algo particular que nos destaca, ¿ya? Luego en el número 7 tenemos el respeto a la libertad de la creación, que en realidad aquí se trata de tener un respeto a la libertad de expresión en general, donde nosotros quizás podamos ir a ver, no sé, algún elemento, ¿cierto?, que se pueda representar en una galería de arte, o quizás en un museo, o quizás en una sala de teatro, o en un cine, o en un concierto, etcétera. Luego tenemos la responsabilidad del Estado, que el Estado obviamente tiene derechos y deberes que están relacionados más que nada con la restauración de las cosas, ¿cierto? O la puesta en valor de aquellos elementos que nos identifican como comunidad. Y luego tenemos el respeto a los derechos laborales y el trato profesional, donde en general nosotros tenemos que respetar a aquellas personas que están detrás, ¿cierto?, de toda esta puesta en valor. Y finalmente, que sería el número 10, que está relacionada a la gobernanza democrática, donde aquí tiene que haber un respeto, lógicamente, a la diversidad sexual, a la diversidad, a la participación ciudadana, a la diversidad de género, identidad sexual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cierto?, estos 10 elementos o estos 10 principios fundamentales en que se basan los museos, nosotros debiésemos tenerlo súper claro antes de llegar y entrar, ¿cierto?, a trabajar a un lugar como este. Obviamente, nosotros tenemos que ser muy abiertos de mente, lógicamente, para poder trabajar en un lugar así. Tenemos que saber la importancia que nosotros tenemos como comunidad, como ciudadanos también, antes de trabajar en un lugar como este. Pero lógicamente aquí hay un montón de cosas que esto sería como lo ideal, ¿ya? Esto es como algo que lógicamente sería espectacular si esto lo pudiésemos poner em, en realidad como lo pudiésemos llegar a trabajar, ¿cierto? De alguna manera, pero sí hay algunos problemas que están relacionados con estos 10 fundamentos, como por ejemplo, en el caso de aquellas personas, todas las personas pueden ir al museo, todas las personas pueden entrar a estos centros, ¿cierto? Em, Similares a los museos, y la verdad es que eso no siempre se puede porque no siempre está la posibilidad de tener inclusión general, ¿ya? Entonces, lógicamente, nosotros tenemos como país algunas normas, algunos reglamentos, ¿ya? Para tener acercarnos, ¿cierto?, a la igualdad de oportunidades en general y en la inclusión social de las personas, pero
obviamente tenemos que pensar en que esto a veces no es 100% eh, posible, y de otras maneras también tenemos que pensar de cómo nosotros como ciudadanos podemos aportar a esta inclusión o cómo podemos aportar de alguna manera a la igualdad de oportunidades. Eso es difícil en realidad, en general, pero nosotros hemos ido avanzando, ya se han hecho estas normas de las que les hablaba recién, ¿cierto? Y quiero destacar una en particular, que es la ley 20.422 del artículo número 8, que dice que con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el Estado establecerá medidas contra la discriminación, las que consistirán en exigencias de accesibilidad. Se entiende por exigencias de accesibilidad los requisitos que deben cumplir los bienes, entornos, productos, servicios y procedimientos. Ahora, con toda esta información, obviamente nosotros pensamos inmediatamente, a mí se me viene a la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar esta barrera, ¿cierto? En cuanto a la igualdad de oportunidades. Y generalmente uno piensa en aquellas mejoras de manera física. Pensamos en, de repente, colocar una rampa, ¿cierto? El desplazamiento, ¿cierto? Que podemos mejorar dentro de un lugar. De repente poner quizás algunas eh, eh, maneras o, no sé, de alguna manera como quizás ascensores, ¿cierto? Donde una persona quizás se pueda desplazar y pueda subir un segundo piso. Generalmente pensamos en esas barreras, ¿cierto? Y cómo cortarlas, pero a través de cosas físicas. Pero no pensamos en general en aquellas personas, en estos ajustes de medidas que necesitamos hacer. em, Desde la parte más comunicacional. Ya a eso me quiero referir. A veces las carencias también van relacionadas a las carencias de comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, pongámonos en el ejemplo de una persona extranjera que quiera venir, por ejemplo, a la región de Valparaíso, donde estoy viviendo yo, eh, y entra a un museo y quiere conocer un poco más acerca del museo, quiere conocer un poco más de la identidad cultural, ¿cierto?, que existe en esta región. Pero lamentablemente por el idioma, ¿cierto?, se ve de alguna manera, no se ve que, bueno, ve que hay una carencia, ¿cierto? Y que no puede, ¿cierto?, transmitir quizás el mensaje que quiere entregar, ni tampoco puede leer o tener toda la información desde el museo. Entonces aquí también se abre otra arista, ¿cierto?, que está más relacionada con la discriminación. Generalmente, no sé, uno se pone en el caso si uno fuese a algún lugar, ¿cierto?, que realmente uno no tuviese la posibilidad de hablar ese idioma, de poder comunicarse, ¿cierto? Uno se siente menos capacitado automáticamente, porque uno, claro, cuando uno dice, una persona discapacitada, cosa que ya ese término, ¿cierto? Uno ya no debiese ni siquiera utilizarlo, uno piensa en una persona que está en silla de ruedas, ¿ya? Pero básicamente hay otro tipo ya de carencias, como les comentaba anteriormente, que no son solamente físicas, que también tienen que ver con este tipo de cosas, como por ejemplo la lengua, ¿ya? Es más, a veces también pienso, ¿cierto?, en aquellas personas que son adultos mayores. ¿Qué pasa con los adultos mayores cuando entran a un museo? Generalmente también se van a encontrar con estas barreras donde no van a poder leer quizás algún folleto porque no van a tener la posibilidad de leer esa letra o ese tamaño de letra, ¿ya? Entonces, pensemos también en que la verdad es que la universalidad que debiese ser este término que ya lo estamos utilizando día a día, la universalidad, significa que los museos, en este caso, porque estamos hablando de los museos en particular, se abran a todas las personas, que no sean solamente para algunas personas, cosa que antiguamente los museos eran para algunas personas porque eran caros, de hecho. Uno pagaba para entrar a un museo. En la mayoría de los casos, bueno, todavía se paga, ¿cierto?, para entrar a algunos museos, pero ya se está pensando también en la otra mirada porque hay identidad que está dentro de los museos que es parte nuestra. Entonces están tratando de abrirlos, ¿cierto?, de hacerlos un poco eh, menos
clasista, por así decirlo, porque antiguamente, ¿cierto?, era solamente para algunas personas solamente tenían acceso a poder ir a un lugar como este, y ahora es abierto al público en general, ¿ya? Entonces es así como la universalidad se hace presente. Y nosotros como ciudadanos, obviamente nosotros podemos aportar, ¿ya? Pero más allá, nosotros también debiésemos poder aportar a través de nuestra profesión, ¿ya? Y aquí yo me quiero detener porque la verdad es que generalmente uno habla de poder trabajar desde la mirada de la disciplina de uno, que tiene todo el sentido del mundo. Uno generalmente, ¿cierto? Si vas a la universidad, sale después de tantos años, después sigues trabajando en tu profesión, lo más probable es que tú tengas algo que tú puedas entregar, ¿cierto? Y en este caso, la mirada del traductor es muy importante, pero ¿qué pasa con las otras disciplinas? Y ese es el trabajo que el día de hoy debiese ir cambiando. Yo creo que antiguamente todas las disciplinas trabajaban de manera separada y ahora confluyen las disciplinas y es así como podemos empezar a trabajar en conjunto y podemos tener y generar mejores ideas aún, ¿ya? Em, bueno, continuando más o menos por esta misma línea, ¿cierto? Tenemos la accesibilidad traductológica, que qué significa esto, y se acuerdan que anteriormente yo les había comentado em, que nosotros trabajamos como con una base teórica y después un poquito más práctica, ¿cierto? Y la llevamos a la parte que es del proyecto 360 del que les voy a hablar ahora. Pero a nosotros, ¿qué nos pasó al principio? Nos pasó que nos faltó un poco más de información eh, como base para poder entender quizás a cabalidad cuál era el rol del traductor. Y bueno, pensando en ese error, obviamente, porque no todos los proyectos son perfectos y todos los proyectos uno saca cosas buenas, cosas malas, lógicamente, y nos faltó haber sabido quizás un poco más acerca del perfil en realidad del público, ya de las personas que iban a los museos. Nosotros pensamos al comienzo, como les decía, generalmente uno quiere, con la información que uno tiene, los recursos que uno tiene, quiere aportar, ¿cierto? Con lo que uno ya tiene ahí a disposición, pero la verdad es que uno no se da cuenta que uno está entrando, ¿cierto? A toda a una gestión que ya se está haciendo de hace años. Entonces uno tiene que ir mirando antes de llegar y establecer, ¿cierto?, algunas ideas. eh, Tienes que mirar, ¿cierto?, cómo va funcionando el museo. Y es así como eh, yo aquí voy a destacar, de hecho, una investigación. Hay un par de investigaciones que son muy buenas y si tienen la posibilidad de leerlas, yo les voy a dejar los recursos al final de la presentación para que ustedes lo puedan leer, porque de verdad hay mucho trabajo de por medio que en realidad a mí me hubiese servido mucho más si hubiese podido encontrarlo antes de empezar el proyecto, pero de alguna manera la idea del proyecto 360 es que esto tenga una continuidad en el tiempo y que podamos sacar una investigación a través de este proyecto. Entonces, sí o sí, voy a tener en consideración estas investigaciones que pude leer un poco después, ¿ya? Pero las encuentro excelentes y si ustedes pueden leerlas, mejor aún, si es que están interesados lógicamente en este tema. Eh, Hoy día voy a hablar también de los recursos de accesibilidad museística, como les dije, en función del visitante. Y esta es una investigación que se llama Museo para Todos, ¿ya? La traducción e interpretación para entornos multimodales como herramienta de accesibilidad universal. Esto es muy interesante porque de hecho nosotros en Chile tenemos poca investigación en general y poca investigación en traducción e interpretación. Y menos aún, obviamente, en investigación específica como esta. Entonces, igual, este es como un llamado de atención también para los traductores e intérpretes, a los futuros traductores e intérpretes también que están aquí mirándonos. Em, este tipo de herramientas, ¿cierto? Que uno puede leer, no sé, uno puede llegar, ¿cierto? Y buscar alguna investigación desde afuera que nos va a aportar mucho en realidad. Así que si es que tienen la posibilidad de leerlo, yo de verdad que los incentivo a hacerlo.
Nosotros dentro de los museos generalmente nos encontramos con distintos visitantes, nos encontramos con distinto público, ¿ya? Entonces, en primera instancia nosotros tenemos el público general, que son los adultos, tenemos los educadores, tenemos los escolares, tenemos los niños, los adolescentes, tenemos las familias, los hablantes de una lengua distinta a la del museo, tenemos personas con diversidad funcional psíquica o intelectual, tenemos personas con diversidad funcional visual, tenemos personas con diversidad funcional auditiva y tenemos personas con diversidad funcional física. Ya, en primera instancia, nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto?, el público que va a un museo. Y hay otra cosa que me gustaría destacar, que ahora, el día de hoy, ahora los museos están mucho más abiertos a hacer distintos tipos de actividades. Antiguamente se dejaba entrar al público y el público podía hacer el recorrido completo dentro de un museo, pero la verdad es que uno iba leyendo, ¿cierto? Tú ibas parando en una estación y leías básicamente de qué se trataba el elemento o la pieza que tú estabas mirando y tenía al lado, ¿cierto?, una descripción, que eso era básicamente lo que era el museo antiguamente, ¿ya? Pero con el tiempo los museos han ido cambiando, entonces han ido incorporando algunas cosas, que, como por ejemplo algunas actividades más lúdicas, ¿cierto? Eh, si nos encontramos dentro del museo con educadores, con colegios, generalmente hacen también algunas actividades más entretenidas para los niños, también los adolescentes, y de alguna manera han ido incorporando algunos recursos a, a este recorrido dentro de los museos. Entonces, han preparado, por ejemplo, guías multimedia multilingüe. Ya ahora últimamente tienen audiodescripción, audiovisuales, ¿cierto? Tienen visitas guiadas con descripción verbal, tienen, por ejemplo, también maquetas, plano en relieve, y esto es súper interesante porque nosotros, de hecho, en el proyecto 360, que por el nombre uno puede ya deducir que tiene algo que ver con algo en 3D, nosotros incorporamos estas piezas en 3D y además ideal sería que en el futuro, ¿cierto?, uno pudiese hasta imprimirlas para que las personas las puedan tocar. Y más aún, hay algunos museos que van más allá y que le han puesto olores y texturas, ¿cierto?, a estas impresiones 3D. Entonces, la verdad es que se hace aún más interactivo. Obviamente esto tiene, no es barato hacer algo así, pero sí se pueden incorporando quizás algunas otras universidades de repente que quizás puedan aportar con este tipo de elementos, ¿ya? También se ha hecho visitas guiadas con lengua de signos, hay subtitulaje, también tenemos doblaje, ¿cierto?, que son de video, generalmente también se pueden colocar videos dentro de los museos, tenemos mapas de accesibilidad, grupos de trabajo, talleres adaptados, y la verdad es que gracias a estos recursos, nuevos recursos, ¿cierto?, se ha podido ampliar un poco y se ha podido hacer un poco más universal el hecho de poder ir a un museo. Eh, Dentro, ¿cierto?, del museo nosotros vamos a poder encontrarnos con algunas funciones súper importantes que es aquí en realidad donde la verdad es que le queremos poner un poco más de el foco ya al proceso del evento comunicativo museístico. ¿Qué pasa con aquellas personas que van al museo, que entran al museo, que dan, ¿cierto?, la vuelta por el museo y que tienen la posibilidad de leer todas estas eh, las piezas, ¿cierto?, que tienen referencias de las piezas que estamos viendo, pero ¿qué pasa con el evento comunicativo? ¿Ya? Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con un proceso. Y este proceso en general comienza desde el objeto que se quiere presentar. El objeto que se quiere presentar, gracias a una persona, ¿cierto?, que está, que es el curador generalmente en los museos, que decide, ¿cierto?, con anticipación, cómo van a ser las exposiciones durante el año, por ejemplo, pongámosles el año. Entonces tiene más o menos pensado, ya, este mes, ¿cierto?, vamos a mostrar ciertas piezas, ¿ya? Y
esas piezas lógicamente tienen textos que hay detrás, de dónde viene, la historia, ¿cierto? Cuántos años, ¿cierto? Desde hace cuánto tiempo se encontró, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, generalmente aquí nosotros lidiamos con terminología específica. Y esa terminología específica la tenemos que entregar a un visitante. Y ese visitante va a ser distinto, ¿ya? Puede ser un niño, puede ser un adolescente, ya puede ser un adulto, puede ser un adulto mayor, puede ser grupos de personas. Entonces, ese mismo lenguaje, ese mismo texto con el que vamos a empezar, ya nosotros tenemos que modificarlo y para eso pasaría a través de un traductor, donde quizás nosotros podemos de alguna manera modificar ese texto con el objetivo, ¿ya? Con el objetivo de poder traducirlo a un grupo de personas. Ahora, esto puede ser hacia el inglés, puede ser en el mismo idioma también, puede ser en español. Nosotros trabajamos, en realidad yo hablo del inglés porque nosotros en la universidad tenemos español-inglés, pero esto podría ser a cualquier otro idioma. Ideal sería para nosotros acá en Chile poder también traducir hacia el mapudungún. Así que si alguien nos está viendo también y quiere aportar a este proyecto, nosotros felices de poder agregar ciertos más idiomas y nuevas ideas también. Y aquí me voy a detener también porque una de las cosas importantes que aquí seguramente mis alumnos, y por ahí vi a mi profesora en Argentina, que me voy a detener y voy a hablar acerca del Scopus, ¿ya? Y el Scopus en general, ¿cierto? Nosotros necesitamos saber el para qué y el objetivo del texto, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante dentro de un museo? Porque nosotros necesitamos saber quiénes van a ser los visitantes y quiénes van a ser las personas que van a leer ese texto. Eh, Independiente que sea escrito, puede ser un audio, puede ser una audioguía, puede ser cualquier cosa, pero nosotros necesitamos saber que el visitante se va con la mayor información posible, ¿ya? Desde que llegó, entra al museo, hace el recorrido y luego se va a su casa y la idea es que se vaya con la mayor información posible a su casa, ¿ya? Eso es más o menos el evento, ¿cierto? Comunicativo museístico y vamos a continuar con la próxima diapositiva, que esto nos lleva, ¿cierto?, a la propuesta del Museo para Todos, ya que esto lo encontré fascinante, por eso también lo voy a compartir, también es de una investigación. La propuesta del Museo para Todos hacia los nuevos perfiles del traductor e intérprete dentro de los museos. Hay distintas maneras que nosotros nos podemos acercar en general a trabajar en museos, ¿ya? Entonces aquí les voy a mostrar una categorización en realidad que hizo Museo para Todos y a mí me parece espectacular, ¿ya? Lo encuentro como muy acertado y la verdad es que me gustaría quizás más adelante en esta investigación o en la continuación de esta investigación del proyecto 360 quizás podamos también saber qué tipo de traductor, qué tipo de intérprete se podría incorporar al museo y no por un tiempo específico, quizás también se podría hacer en realidad se puede incorporar el perfil del traductor quizás como parte esencial de un museo, ¿ya? Aquí podemos tener distintas ideas también, pueden ser estas o podríamos incorporar quizás algunas otras también. Vamos a comenzar con el intérprete de lenguas de signos, que básicamente, ¿cierto?, hace interpretaciones de los textos del museo y, ¿cierto?, se pueden incorporar algunos archivos de video. Ya tenemos la guía intérprete de lenguas de signos para museos, donde hay una interpretación de los textos del museo y sus exposiciones para su difusión durante visitas guiadas individuales o grupales. ¿Ya? Podríamos también incorporar un subtitulador para museos que básicamente se enfocaría, ¿cierto?, en subtitulación para personas sordas, un audiodescriptor para museos que eh, haría, o la función que cumpliría es hacer una audiodescripción del museo y sus exposiciones para su difusión a través de algunos medios como por ejemplo las páginas multimedia del sitio institucional, audioguía, entre otros. Tenemos la guía audiodescriptor para museos, ¿cierto? Que básicamente su función sería hacer una audiodescripción
del museo y sus exposiciones, pero en visitas guiadas individuales, grupales, táctiles, que era más que nada lo que yo les comentaba anteriormente, que generalmente en otros museos, ¿cierto?, ya mucho más avanzados ya tienen estos recursos, donde tienen estos 3D ya con texturas, con olores, etcétera. El adaptador de textos museísticos para públicos con capacidades diversas, donde hace una adaptación textual de los textos del museo, también en visitas guiadas. Y finalmente tenemos el experto y asesor en accesibilidad museística a través de la traducción e interpretación. Y aquí esta persona, ¿cierto?, asesoraría de alguna manera al departamento museístico para todos los recursos, ¿cierto?, necesarios de la traducción e interpretación que sea para todas las personas, ¿ya? Y también que esté a cargo también de los proyectos museísticos durante el año. Eso sería lo ideal, ¿cierto?, de poder incorporar a traductores y tener estos nuevos perfiles dentro de los museos. Y esto abre, ¿cierto?, amplía una nueva área dentro de la traducción en general. También, como les decía, o sea, aquí se amplía a una traducción audiovisual también. Entonces, la verdad es que hay distintas maneras de poder entrar a este nicho o nuevo nicho de trabajo, por lo menos aquí en Chile sería un nuevo nicho de trabajo. Y esto se podría ampliar con más investigaciones, lógicamente. Así que los invito a ser parte también de estas nuevas investigaciones en esa área. Ya, bueno, esta fue la primera parte, más que nada que yo les comentaba que era un poco más extensa porque era la base, ¿cierto?, los fundamentos del museo y cómo también llegamos a unos nuevos perfiles de los traductores. Ahora finalmente, en esta última parte de la presentación, me voy a enfocar en el proyecto 360 del que yo les estaba hablando, y la verdad es que nosotros trabajamos con el Museo de Historia Natural de Valparaíso, ¿ya? El primer acercamiento que nosotros tuvimos como universidad con el Museo de Historia Natural de Valparaíso fue en el 2018. De hecho, en ese entonces estaba a cargo Loredana Rosso, quien en esa época, ¿cierto?, era la directora del museo. Y nosotros teníamos la responsabilidad dentro de nuestra universidad de poder hacer una nueva actividad que era de vinculación con el medio. No pudimos. Pensamos, hasta el día de hoy es muy difícil pensar en una actividad que hagan los traductores, los intérpretes, y que tenga incidencia en una comunidad. Generalmente los traductores estamos siempre como atrás del computador, estamos escribiendo, somos un poquito más fantasmitas, ¿cierto? Y este caso, ¿cierto?, de hacer una vinculación con el medio real, se hacía más difícil, porque el traductor, independientemente que sea un mediador cultural, ya que eso ya nos daba como quizás por ahí debiésemos ir, ¿no? Este proyecto de vinculación con el medio tenía que tener más encima una bidireccionalidad, lo que significaba que más encima nosotros teníamos que entregar algo a la comunidad y la comunidad nos tenía que entregar algo de vuelta. Y eso era como casi imposible. Nosotros decíamos, chuta, pero es que nosotros generalmente trabajamos con agencias, trabajamos con empresas, trabajamos con personas, Es muy difícil nosotros dejar un legado en una comunidad específica y que la comunidad más encima nos diera, ¿cierto?, un feedback y que pudiésemos nosotros de alguna manera, que no fuese un trabajo, no es que nosotros le hubiésemos estado dando solamente una interpretación o una traducción, sino que eso se generara, ¿cierto?, generara una manera de trabajo comunitario. Se me venía a la cabeza de repente veterinaria, enfermería, pero nosotros no teníamos cómo entrar como a la misma línea. Y esto se dio en el 2018 conversando, me invitaron a una conversación con Loredana. Y esto fue para mí como algo que en realidad Loredana me dice, pero ven a visitar el museo, ¿cierto? Yo había ido al museo, de hecho, de Historia Natural de Valparaíso, que era, no quiero decir una mala palabra, pero era muy lúgubre, ¿ya? Era un espacio oscuro, era un espacio como que no invitaba a nadie, ya, o sea, daba hasta un poco de susto entrar a los museos antiguamente, en los 80 estoy hablando, que uno entraba y
te daba un poco de susto que te querías ir porque venía alguien, entonces uno decía, chuta, está tan oscuro, me quiero ir, y uno no disfrutaba el poder entrar a los museos. Cuando me invitaron, dije, chuta, quizás cómo estará este museo, y la verdad es que estaba increíble. Yo les voy a mencionar ahí un cambio absoluto, 180 grados del museo, donde ahora es un museo maravilloso, muy lindo, tiene luz por todos lados, tiene colores para los niños, texturas, o sea, es otra cosa el día de hoy. Y cuando fui, empezamos a pensar en cómo podemos hacer alguna actividad en conjunto, y ahí yo dije, bueno, yo pensaba en algo audiovisual, dije quizás trabajar en la página, podemos trabajar algo relacionado al museo, pero por la página, los videos que muestran. Y después, claro, ella me dice las necesidades que tenía el museo y la verdad es que eran muchas. Y desde ahí partió la idea de poder trabajar en conjunto, de cómo podíamos mejorar diversas cosas. Ellos hacen exposiciones siempre, ya tienen folletos que van sacando siempre, van cambiando las páginas, también tienen Twitter, tienen Instagram, entonces iba mucho más allá de lo que yo me imaginaba que nosotros íbamos a poder aportar. Y comenzamos con un pequeño encargo de traducción, no era tan pequeño, pero pequeño, eh, y fuimos un grupo grande, muchos alumnos, egresados también de la carrera que quisieron participar en este evento. Y la idea, ¿cierto?, era celebrar los 140 años del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Entonces, se hicieron folletos, se hizo documentación de difusión científica, se hizo una exposición, hicimos audio en español, audios en inglés, hicimos QR, cosa que yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera lo había ocupado en mi vida el QR, que básicamente es un código de barra, ¿cierto? Que uno le saca una fotografía con el celular y puedes escuchar de alguna manera en español, puedes escuchar en inglés o puedes ir leyendo acerca de los elementos que están en el museo. Para mí eso me abrió los ojos y dije, aquí tenemos que estar, o sea, de alguna manera aquí estamos contribuyendo a la comunidad y la comunidad nos está entregando también las necesidades que ellos tienen, nos están diciendo, por favor, estén en un museo. Así que fue de verdad muy emotivo. Nosotros hicimos, que después voy a mostrar unas fotos, hicimos una inauguración también de ese primer evento. Los alumnos no lo podían creer porque veían sus traducciones en todos lados. Tuvimos un grupo de profesores que nos acompañó, que ayudó a los alumnos también, hizo una revisión, una edición. Así que la verdad es que fue un tremendo trabajo con muchas personas y eso fue a lo largo de un año completo. Así que estuvimos mandando cosas, entregando, y este evento en general, ¿cierto? Se hizo al final del año, pudimos asistir todos, tuvimos prensa, así que fue bien entretenido en general, lo pasamos súper bien además. Cosas buenas y cosas malas también nos pasaron, ¿ya? Pero en realidad más cosas buenas que malas, la verdad. El periodo de entrega siempre era complejo porque muchas veces coincidía con el periodo de pruebas de los alumnos, entonces igual era difícil, tenían que estar trabajando mientras estaban estudiando, entonces fue bastante complejo. Y luego llegó la segunda parte, que pasó mucho tiempo, y aquí quiero destacar a un compañero, que es con la persona que pensamos el proyecto 360, que es Manuel Díaz, que yo supongo que por ahí me estabas escuchando, debe estar por ahí en el público. Y la verdad es que fue muy chistoso porque nosotros empezamos a pensar en una idea que queríamos generar con eh, interdisciplinar. ¿Ya? Es el director Manuel Díaz, el director de carrera de arquitectura de la sede de Viña del Mar. Y pensamos en cómo podíamos trabajar en conjunto, dos disciplinas nada que ver. O sea, arquitectura y traducción no era algo que era fácil de juntar. Pero un día conversando, y estuvimos yo creo que un par de años pensando que, oye, podríamos hacer algo juntos, pero ¿por qué no hacemos algo? Pucha, pero ¿cómo ponemos traducción y arquitectura juntos? Y bueno, y empezamos a pensar tantas cosas que de verdad llegaron algunas ideas que no pudimos completar,
pero no eran malas, sino que eran bastante buenas, pero no las pudimos hacer. En la primera idea, así como que pensamos en hacer con alumnos de arquitectura que pudieran hacer como un recorrido en Valparaíso, en los puntos más importantes con los edificios más antiguos y dar como información acerca de, desde la mirada arquitectónica, y ahí, ¿cierto?, poner un grupo de intérpretes haciendo los recorridos, pero la verdad es que fue espantoso, no lo pudimos llevar a cabo porque había muchos grupos también trabajando en inglés, entonces era como quitarle un poco de trabajo a las personas, no. Al final no pudimos hacerlo, no se pudo concretar esa idea. No era una mala idea, pero no estaba tan bien hecha en realidad. Después pasó harto tiempo más y nosotros pensamos en hacer otra cosa. Ideamos unas postales, ¿cierto?, que los alumnos de arquitectura iban a hacer. Después íbamos a tener información acerca de estos lugares específicos en Valparaíso, edificios, etcétera. Nosotros los íbamos a traducir hacia el inglés, y eso nosotros también a través de un QR, me parece, les ibas a poder sacar como una foto a esta postal, y se iba a poder ver en 3D, y íbamos a poder tener el audio en inglés, en español. Era buena idea, pero lamentablemente era muy cara esa idea, así que tampoco la pudimos concretar. La presentamos, de hecho nos aceptaron el proyecto y todo, y fue interesante, lo íbamos a poder publicar en algunos medios aquí de la región. No lo pudimos concretar por lo mismo. Y finalmente, un día X, llegamos al proyecto 360, donde Manuel Díaz estaba viendo la manera de poder hacer cosas en 3D, en fotogrametría. Y empezamos a conversar, y él me estaba contando de lo que estaban haciendo, y yo pensando, por mi parte, claro, nosotros trabajamos con el museo, y ahí como que, y de repente fue como ¡oh! Nosotros tenemos que juntarnos, tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer este proyecto juntos, ¿cierto? Y ahí hizo clic todo lo que yo venía haciendo y todo lo que él venía haciendo con sus alumnos. Así que la verdad es que es una muy, muy bonita experiencia, y que pudimos llegar a esa conclusión. Nos matamos de la risa, no podíamos ni parar de reír, porque la verdad es que estuvimos tantos años pensando en algún proyecto que podíamos hacer, que la verdad es que esto se dio de alguna manera sola. Ya los dos tomamos caminos diferentes y llegamos al mismo punto. Nosotros decidimos, ¿cierto?, en el 2019, de hecho, volvimos al museo. En realidad, Traducción siempre estuvo en contacto con el museo, y fuimos a otra reunión con Sergio Quirós, de hecho, que es ahora él, la persona encargada, ¿cierto?, del museo, y le presentamos una idea de cómo nosotros podíamos quizás hacer algo como esto, incorporando arquitectura, y queríamos destacar las dos disciplinas y cómo podíamos hacerlo, así que llegamos un poco como a conversar con él, y después fuimos desarrollando cada vez mejor la idea. Nosotros postulamos, de hecho, un fondo concursable de la universidad, nos ganamos el fondo concursable, eh, y básicamente se trataba, ¿cierto?, de mostrar lo que tenía el museo en su depósito legal. Lo que significa que todo lo que no se puede tocar ya en el museo, por ejemplo, por protecciones medioambientales, porque son antiguas esas piezas, todas esas piezas y elementos los ponen, ¿cierto?, en otro lugar dentro del museo, y lo guardan. Nadie puede tener acceso a esas piezas porque no se pueden tocar, y tampoco se pueden sacar ni tampoco se pueden exhibir por la luz, por el aire, por un montón de razones. Entonces nosotros pensamos en que quizás podríamos sacar algunas piezas del depósito legal para mostrarlas a la comunidad, porque nunca se han mostrado. Y son muchas piezas. Nosotros pensamos solamente en 10, tampoco pensamos en vamos a hacer 350, obviamente no. Nosotros estábamos empezando también a entender cómo se podía hacer algo en fotogrametría. Tampoco éramos expertos, Manuel obviamente sabía mucho más que yo, y que todos los traductores que participamos en ese proyecto. Así que, de alguna manera,
quisimos, ¿cierto?, mostrar esto hacia la comunidad. Pero nosotros lo que queríamos hacer iba más allá, porque queríamos mostrar algunos elementos que eran de la región, particularmente de la región. Así que pedimos si es que podían ser esas 10 piezas, pero que fuesen relacionadas a esta región, la región de Valparaíso, o algo por aquí. La idea era, además de eso, además de cómo las podíamos mostrar, la idea era hacerlo a través de la fotogrametría, que es como, en realidad el proyecto 360. Tú tienes un elemento, ya vamos a poner esto acá, un elemento y tú le sacas fotografía, ¿cierto?, alrededor, cientos de fotos para poder tener una buena imagen en 3D, ¿ya? Y eso se pone, ¿cierto?, en un software, ¿ya? Y luego la pieza queda digital. Entonces, además nosotros pensamos en tener un contenido, además de visual, queríamos tener un contenido en audio, queríamos tener una traducción en español, en inglés, contando la historia de este elemento, y es así como nace, ¿cierto?, el proyecto 360. Quisimos hacer digitalización de las piezas también, y lo importante es que esta digitalización nosotros podíamos dejarlo como en un repositorio, y ese repositorio iba a durar para siempre o hasta que llegara, ¿cierto?, un recurso mejor que el de fotogrametría. Y de alguna manera las personas podían tocarlo porque lo pueden manipular, lo pueden ver quizás un poquito más grande, lo pueden achicar. Entonces queda como registro, ¿cierto? Todo lo que no se podía tocar en el depósito legal se deja, ¿cierto?, como para que las personas pudieran verlo, lo pudieran ampliarlo y pudieran verlo, ¿ya? Además de eso, nosotros quisimos, esto era como la parte final, crear un folleto y entregarle también al Museo de Historia Natural un glosario técnico con las palabras más complejas, ¿cierto?, o que estaban más relacionadas a la investigación. Básicamente ese es el proyecto. Y bueno, ahí continuando con esto, les quería mostrar algunas fotografías que es en realidad del museo. Este es el Palacio Lyon, que el museo se encuentra en la calle Condel, en Valparaíso, y hubo una remodelación, ¿cierto?, en el 2014, que yo les comentaba que antiguamente era súper lúgubre y que daba un poco de susto entrar. Luego, ¿cierto?, lo remodelaron y lo dejaron fantástico, ¿cierto? Sumo Arquitectura y Diseño, ¿cierto? Y en el año de la remodelación fue el 2014. Tenemos acá otras fotografías, ya si se fijan acá tenemos distintos colores, todo se puede, no sé si todo se puede tocar en verdad, así que mejor no voy a decir eso, pero la mayoría de las cosas se pueden tocar, así que es muy interactivo el museo, como se puede ver, ¿cierto? Se pueden visualizar ahí en las fotografías, así que está remodelado y si tiene la posibilidad de ir a verlo algún día, sería ideal, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver que el museo tiene, bueno, tiene 2 plantas y en la primera planta tiene la parte más relacionada con el mar, la costa, ¿ya? Y el segundo piso es más los valles, las semillas, etcétera, el río Concagua, ¿ya? Así está distribuido el museo. Y en la propuesta que nosotros que presentamos al fondo concursable, ¿cierto? Tenía una primera parte que era una producción, que era la creación de los modelos tridimensionales. Como segunda parte teníamos la recopilación, ¿cierto?, de la documentación. En la tercera parte teníamos la catalogación, que aquí donde nosotros desarrollamos un glosario y las fichas técnicas, y en el número 4, ¿cierto?, es la difusión donde nosotros exhibimos, ¿cierto?, las cápsulas de contenido visual, escrito, etcétera. En las etapas del proyecto nosotros comenzamos con una capacitación obviamente a los alumnos desde toda la mirada, ¿cierto? Desde la traducción, desde la parte más digital, que era lo que menos nosotros sabíamos. Ahí Manuel nos hizo también una capacitación eh, eh, desde la base, ya desde lo más básico hasta saber cómo hacer, tomar las fotografías, dónde teníamos que subirlas, etcétera, etcétera. Luego tuvimos en la segunda parte una elección de objetos para la galería, que esto lo conversamos con el Museo de Historia Natural,
Luego en el número 3 tuvimos un flujo de trabajo que básicamente nosotros comenzamos, todos los meses teníamos una actividad ya diferente, pero siempre bien ceñida a lo que nosotros habíamos establecido trabajando. Tuvimos sesiones fotográficas, edición de imágenes y fotogrametría, post-edición de modelos 3D, la recopilación y análisis de texto. Luego en el número 8 tuvimos la confección del glosario técnico, la grabación de audios en inglés y en español. Y el número 10, visualización digital en el Totem y Sketchfab, que esa parte no alcanzamos a hacerla porque la teníamos, ¿cierto?, contemplada para marzo, donde nosotros íbamos a poner una pantalla plana al inicio, ¿cierto?, a la entrada en realidad del museo, donde íbamos a mostrar estos objetos tridimensionales. Las personas iban a poder manipularlas, iban a poder escuchar los audios en inglés, iban a poder escuchar los audios en español, leerlo en español, en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente esa parte no la alcanzamos a hacer, teníamos ya todo listo para poder mostrarlo, pero bueno, con todo esto se aplaza obviamente la inauguración, bueno, y de repente las cosas pasan por algo. Ahora todos ustedes están invitados a esa inauguración, así que nosotros felices que nos acompañen el día que se pueda volver eh, a tener una vida quizás un poco más normal y podamos juntarnos a ver cómo termina y finaliza, ¿cierto?, esta etapa del proyecto. En el proyecto de fotogrametría, en la imagen de la derecha, si ustedes se fijan, tenemos las tomas de las cámaras donde tenemos el elemento y se le hace, ¿cierto?, un paneo en fotografía, ¿cierto?, a ese elemento. Y en la fotografía de la izquierda, tenemos a la alumna, bueno, ahí está en el piso de hecho, y está sacando una foto a un colibrí, ¿ya? Y bueno, y ahí está más o menos, teníamos algunas estaciones, ¿cierto?, dentro del museo, porque esto fue en el museo, algunas otras cosas se hicieron en la universidad, así que entre que iban y volvían, ¿cierto?, desde el museo a la universidad, se trabajaron en esos dos lugares. ¿Qué más? Les voy a mostrar obviamente la digitalización de las piezas, que básicamente nosotros acá, si se fijan, tenemos, bueno, estos son algunos elementos solamente, teníamos acá la insignia de los húsares de la muerte, tenemos algunos fósiles, una olla, una escudilla, ¿cierto? La estrella de mar, un jarrón, el cráneo de una gaviota, también teníamos un picaflor gigante, un ratón orejudo, cráneo de zorro gulpeo también. Pero en realidad estos son fotografías del mismo proyecto que ustedes lo pueden revisar, de hecho, ya que yo les voy a entregar, ¿cierto?, la página para que puedan entrar. Luego tuvimos acá una ficha técnica, que esta es la ficha que nosotros utilizamos, ¿cierto?, con el nombre de la pieza, el inventario, en inglés, name of the piece, inventory, ¿cierto?, la descripción and description. Y tuvimos también acá algunas fotografías que tuvimos en el museo con los elementos, ¿cierto?, ahí puestos encima. Era muy difícil manipularlos también. De hecho, la insignia era de este porte, era chiquitita, era muy pequeña, ¿ya? Y que era más difícil, de hecho, de sacarle fotografía porque era de este porte, entonces era más difícil de manipular. Y las otras cosas que tenían mucha textura también fueron no fue tan fácil poder hacer la fotogrametría, porque algunos animalitos, ¿cierto?, tienen pelos, colores, distintas texturas, ¿cierto?, en la cara, en el cuerpo, entonces era más difícil de poder sacar esa fotografía a cada detalle, ¿ya? Entonces mientras más fotografías se saquen, mejor queda el 3D, ¿cierto?, en Sketchfab, que es el software que nosotros estábamos utilizando. Aquí tenemos otras fotografías de, bueno, de los animales, ya de los fósiles, otras fotografías también ahí con profesores, con Gloria Stay, que es nuestra alumna, Gloria Paz es nuestra profesora, Manuel Díaz también es la fotografía de la izquierda. Y aquí estuvimos en las cabinas, ¿cierto?, en interpretación, tratando de hacer algunos audios también
ese día. Vamos, bueno, también salimos en los medios. Bueno, la fotografía que está acá, que está en la izquierda, es del primer proyecto que se hizo con traducción. Y luego ahí le saqué algunas fotografías para que también se viera que salimos en algunos otros medios con la digitalización tridimensional. Ya, les voy a mostrar, déjenme ver si es que puedo, sí, porque a mí todo esto ahora, veamos cómo dejé de presentar, voy a tratar de presentar la otra pantalla. Mm, 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 mm. Ya, esto debiésemos poder compartir. ¿Se puede ver o no? Díganme que sí, por favor. Sí, Sí, aquí sí me se ve. gritan en la Sí casa, se me ve, dicen disculpe. sí. Ya, gracias. Entonces, acá, esta es la página de hecho de Sketchfab. Em, tenemos acá la descripción en español del cráneo del zorro culpeo que yo les decía que, de hecho, este es uno de los favoritos de nuestros en general del grupo porque está súper bien hecho. Em, tenemos una descripción en español. La idea de esto, bueno, vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas. Yo les dije que no todo era, era color de rosa, pero lógicamente este tipo de cosas nosotros aprendemos también con los errores. Entonces, tratar también de manejar la frustración, porque nosotros pensamos hacer tantas cosas y la verdad es que del 100% que nosotros queríamos hacer, quizás alcanzamos a hacer un 80% y ese 20% por algunos otros cosas u otras cosas que nosotros no pensamos que nos iba a suceder, como el caso que recién les comentaba de los detalles de los animales, ¿cierto? No pudimos como extraer las mejores fotografías, cosas así que uno va viendo que, no sé, si el tamaño de las cosas también, o sea, no podíamos hacer una canoa gigantesca, no teníamos la manera de poder hacerlo tampoco. ¿Ya? Y esto fue, en realidad nosotros queríamos dejar en esta parte español, inglés, un audio en inglés, un audio en español, como les había comentado anteriormente, y la fotogrametría, pero pasa también que este software se llena, obviamente está mucho más pesado con todas las fotografías que nosotros vamos subiendo y tiene que armarlo, ¿cierto?, para dejarlo en 3D, y eso pesa demasiado. Entonces tampoco nos da la posibilidad de poder dejar un audio, 2 audios más un texto en español, en inglés, ¿cierto? Y además la cantidad de palabras que deja poner tampoco podíamos eh, dejar todo junto y para que la gente pudiera elegirlo. Ahora, otra cosa, ¿cierto? Que justo estábamos hablando esta semana con Manuel, que sí vamos a poder dejarlo en el minuto que nosotros hagamos cuando hagamos la presentación en realidad con el tótem, ahí vamos a poder elegir, ¿cierto? De alguna manera el texto, vamos a poder elegir el audio, vamos a poder ver el objeto y ahí se va a poder hacer. Pero en esta primera instancia no vamos a poder mostrar absolutamente todo, ¿ya? Pero yo creo que pensando, ideando, obviamente para una segunda patita, por así decirlo, ¿cierto?, del proyecto 360. Ojalá que podamos mejorar todos los errores que no pudimos hacer en la primera instancia, ¿ya? Así que, bueno, ahí les voy a tratar de mostrar, ahí, ¿se ve? Sí, ya. Esta es la primera, una de las primeras cosas que se hizo, que este es, cierto, el cráneo del zorro culpeo, y así nosotros lo vamos a poder mostrar en el tótem que vamos a dejar en el museo. La idea es que esto lo podamos también dejar en algún minuto en la página web del museo, para que todo el mundo lo pueda ver, porque esto es una página que nosotros tenemos que está relacionada con el museo, ¿ya? Pero no está en la página también porque el software también es muy pesado, entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo lo vamos a poder solucionar en general. ¿Ya? Y si se fijan, ya podemos ver detalles de cada cosa que está, ¿cierto?,
en esta pieza. Ya podemos ver los detalles que de hecho que le escribieron encima ahí al cráneo, ¿cierto? Que le pusieron ahí Santiago, tiene hay una categorización. Em, Así que la verdad es que se puede ver con todos los detalles y esto em, se pudo hacer, ¿cierto? En un tiempo determinado. Ahora, ese tiempo, yo creo que las fotografías no son tanto tiempo, pero lo que quizás toma más tiempo es ponerlas todas juntas, ¿cierto? Y subirlas a una, aquí es Sketchfab, ¿ya? Porque también hay que tener un computador bastante bueno para que, no sé, dejarlo toda la noche, ¿cierto? Que pueda hacer la digitalización, ¿ya? Déjenme a ver si es que puedo mostrarles este segundo. Ahí, ya. Y aquí esta pieza también, lo bonito de todo esto es que, como les decía anteriormente, esto no está para el público, ¿ya? No es que uno pueda llegar, ir al museo y poder manipularlo, verlo por muchas cosas. O sea, si ustedes se fijan, ¿cierto? Este jarrón está quebrado y se pueden ver los detalles, ¿cierto? De las hendiduras, de lo que tenía escrito, ¿cierto? Y se puede ir manipulando y las personas pueden ir viendo, ¿cierto? Que se pueden ver también los colores del jarrón, que también es otra de las piezas, ¿cierto? Que se alcanza a ver bastante bien. Así que em, veamos otra pieza para que también se lleven. Bueno, y a todo esto, en esta parte de la cerámica nosotros lo dejamos acá en inglés también para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ver em, en inglés y en español. O sea, la idea era poder mostrarlo em, en todos los idiomas. Ahí se está cargando para mostrarles la digitalización, ¿cierto?, de la estrella de mar. Y como les digo, esto se puede alejar, se puede acercar, se puede manipular y así se puede ir viendo, ¿cierto?, los detalles. Ahora lo interesante es que esto se puede poner en un repositorio y estos repositorios lógicamente van a durar eh, para siempre, uno quisiera decirlo, pero hasta que no haya un nuevo recurso y estas piezas no se pierden de alguna manera, ¿ya? Porque si las tienen, solamente las tendrían las personas que trabajan en el museo. Así que déjenme compartirles la última parte de mi presentación, ya, para que ahí. Como les decía, ¿cierto? Que esta es la parte más que aparecimos en los medios. Y bueno, de hecho se acabó mi presentación, así que creo que, no sé si me pasé, pero no tanto, no fue tan terrible. Y bueno, los quiero dejar con esta cita de Isaac Newton, ya que dice que los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Creo yo que en este minuto nosotros como traductores, como intérpretes, tenemos la labor ya de poder juntar quizás dos culturas, ¿ya? Y si tenemos la posibilidad de mostrar nuestra propia cultura hacia afuera, ¿ya? Sería ideal. ¿Ya? Así que los invito a seguir conociendo un poquito más de esta área que es tan bonita, que es la parte de los museos. Y acá se abre también la invitación a cada uno de ustedes de poder trabajar en algo así, de conocer algo más, de leer acerca de esto, porque esta es un área nueva, por lo menos aquí, como les comentaba, en nuestro país. ¿Ya? Como quedé también de agradecer a todas las personas que nos acompañaron. Le quiero agradecer, no quiero que se me olvide nadie, pero esto es del último proyecto, ojo, las personas que estuvieron en el proyecto anterior, ustedes saben quiénes son, yo también les mandé correo, bueno, les agradecí en persona, etcétera, y del proyecto 360 no quiero dejar de lado, ¿cierto?, al Museo de Historia Natural de Valparaíso, lógicamente, que nos abrió las puertas desde el primer minuto a la comunidad UDLA, Loredana Rosso,
Sergio Quirós, Manuel Díaz, Gloria Páez, Ángela Honaman, Gloria Stay, Ruth Bamondes, María Ignacia Chacón, ya que son alumnos también, profesores, etcétera, personas que aportaron con todos sus conocimientos y muy abiertos también a poder trabajar en este proyecto. Mi contacto, les dejo acá mi contacto, bueno, acá hay contactos de todos lados porque está UDLA, ¿cierto? Que es terrosas@udla.cl si me quieren contactar. Traducciones, que es mi página, que la abrí hace poquito, así que esto también está dentro de la página y de Instagram, y rosas.tania, ¿cierto? Que sería Twitter, ¿ya? Muchas gracias a todos los que me vieron hoy día y les agradezco, les dejo también las referencias que utilicé el día de hoy, y si es que quieren saber un poquito más acerca de esto o tienen algunas ideas o ustedes mismos están haciendo algo en relación a este tema, por favor háganmelo saber, yo feliz. Siempre estoy, cuando tengo un tiempo libre, siempre finalmente lo utilizo en algún proyecto, así que les agradezco por su atención, a todos ustedes por estar acá, a los alumnos, egresados, las personas que estuvieron hoy día, que son fuera, más encima fuera del país, les agradezco porque quizás esta oportunidad no la hubiésemos podido tener en otro momento, ¿ya? Así que muchas, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Tania. Bastante interesante la presentación. Ojalá se puedan hacer más trabajos. Voy a leer, bueno, tú puedes leer, ¿cierto? Igual el chat, hay varias felicitaciones con respecto al proyecto, y vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿ya? Ya. No hay A ver, Uy, no puedo, yo no veo el chat, así que ¿no ahí ves tú el me chat? tienes que decir. Ya, bueno. Ah, sí, ahí, ahora lo abrí. Ya, Bueno, perfecto. Alejandra Jorge, Florencia Peredo, Tamaraki, José Bamonde, Francisco Urla, y varios agradecimientos por la charla en general y lo Ay, bueno que qué ha sido el bueno. proyecto. Voy a pasar a la primera pregunta, que es de Carolina González, que dice, ¿usted diría que este tipo de galería es más bien posible realizar solo con objetos pequeños? ¿Qué pasa con aquellos de mayor tamaño? Mm. Yo supongo que esa pregunta está más relacionada a lo que es la fotogrametría. La verdad es que nosotros quisimos hacer cosas un poco más pequeñas, por lo que yo les comentaba anteriormente. Nosotros no somos expertos tampoco en esa materia, y eso se lo dejo a los expertos que están más o menos viendo el tema de fotogrametría en general. Pero sí, yo sé que sí se puede hacer con objetos gigantes también, pero eso implica otras cosas, implican otros temas que ahí yo desconocería. Yo no podría decir en realidad que no se pudiese hacer, sino que debiésemos poder hacerlo, pero con con profesionales, quizás expertos, ¿cierto?, en esa materia. Nosotros decidimos hacer cosas un poquito más pequeñas por lo mismo, porque no estábamos seguros, primera vez que nosotros hacíamos algo así. De hecho, em, Manuel, que quizás era la persona que más manejaba este tema, tampoco lo había hecho anteriormente. Entonces nosotros empezamos a buscar mucha información online y cómo podíamos empezar a hacerlo, y teníamos que empezar a hacerlo desde las cosas más pequeñas, más chiquititas. Así que no quisimos entrar tampoco a cosas más grandes. Pero quizás uno no sabe, puede ser en el futuro que hayan personas expertas que hayan escuchado esta charla y que se quieran comunicar con nosotros para poder hacer cosas quizás de mayor envergadura. Ya, muy bien. Vamos a la segunda pregunta, que es de Francisco Arias. ¿Qué otras facultades podrían trabajar en este proyecto? Ah, Francisco, ¿cómo estás? Se puede trabajar, o sea, yo creo que obviamente veterinaria está invitada, ya que yo sé que ahí, por ahí va la pregunta, veterinaria está invitada absolutamente a participar en este tipo de eventos. De hecho, obviamente veterinaria quizás podría unirse a este proyecto pensando en los animales, ¿cierto?, que están ahí en exposición en los museos. O sea, obviamente es un tema que yo creo que está abierto como a todos en realidad, ya, a todas las personas que puedan trabajar en los museos y que tengan algo que ver. Lógicamente que se puede avanzar en esa área de investigación. Yo creo que la verdad es que no habría ningún problema en ampliar esta manera como de hacer fotogrametría, y también puede ser ni siquiera en museo, esto también sirve para otro tipo de cosas. Y la verdad es que esto es como más que nada un recurso como de recopilación de información. En un museo obviamente funciona espectacular porque
Además que estamos poniendo algo en un repositorio y eso lo vamos a poder utilizar para siempre y lo podemos manipular, pero eso también podría ser en otras áreas también. Claro. Ya, mientras veamos si aparece una pregunta más, yo quería aprovechar de hacer una pregunta también. Ya, Bueno, justamente yo estaba hace un rato en la clase de terminología y de hecho hay varias de mis alumnas que están acá en este ya. momento y quería hacerte una pregunta con respecto al aspecto terminológico Mm, del trabajo. mm, Cuando tuvieron que pasar esta información desde el punto de vista terminológico, son dos preguntas. En primer sí, sí. lugar, ¿qué tipo de... se ocuparon glosario o ficha terminológica? Y si esta ficha fue propuesta por ustedes o fue en conjunto con el museo. Em, sí, ocupamos fichas, efectivamente, fichas terminológicas para nosotros. Esas fichas sí se las vamos a entregar al museo, pero en primera instancia nosotros lo que queríamos utilizar era en realidad queríamos utilizar MemSource como herramienta para poder también trabajar, y esa es la idea, la verdad. La idea es que más adelante, como nosotros tuvimos tan pocos elementos como en esta primera instancia, pudimos hacer fichas terminológicas para cada una de las piezas. em, Se las vamos a entregar al museo, como te decía, pero si esto continúa, porque la idea es que todo esto continúe con cada vez más cosas y pudiésemos perfectamente tener una base terminológica y esa base terminológica la podríamos utilizar quizás con alguna herramienta. O sea, puede ser Trados, puede ser MemoQ, ya, porque yo creo que lógicamente si es que esto continúa, sería súper bueno poder tener una base para los traductores y una base que finalmente le vaya a servir al museo. Ujú. Ya. Sí, Bueno, parece que no hay más preguntas. ya. Sí, yo acá veo hartos comentarios, así que Sí. les agradezco. Ahí, bueno, hay harta gente de distintos lugares por acá, por lo que Mm. veo. Ahí veo algunos saludos de Argentina. Alejandra Jorge, muchas gracias por estar acá hoy día. Em, por ahí veo a Florencia Peredo también de Argentina. em, a muchos alumnos que les agradezco enormemente por estar el día de hoy aquí, exalumnos, Gloria Stay también, que es una de nuestras alumnas que estuvo presente. Rosa Basaure también, muchas gracias por estar acá. Así que la verdad es que les agradezco enormemente a todos por estar el día de hoy. ¿Ya? Y bueno, y este proyecto, como les decía yo, creo que es una manera de comenzar quizás en esta área, quizás esto se puede seguir ampliando con nuevas ideas, con nuevas cosas que si ustedes quieren, no hay ningún problema con que me puedan escribir y lo podemos pensar, ¿cierto? Y ver la manera de poder hacerlo, porque ahora al comienzo nos daba mucho susto en realidad trabajar en algo como esto, ¿ya? Pero la verdad es que hay que atreverse, hay que tratar de hacer las cosas y ahí un poco con errores también se aprende, así que la verdad es que no hay que tenerle susto a poder trabajar en proyectos como estos. Ya, así que les agradezco enormemente por el tiempo también de ustedes, por estar escuchándome el día de hoy y bueno, y eso en realidad, así que muchas gracias. Ya. Muchas gracias a ti, Tania, por exponer y por darte el tiempo. Sabemos que estás súper ocupada, ¿cierto? Entonces, el preparar esta presentación obviamente toma bastante tiempo y presentar las ideas y todo. Así que igual, muchas gracias por compartir y leo comentarios también de los mismos alumnos que les permite visualizar nuevas vetas de campo laboral para los traductores, que a veces nos quedamos muy Totalmente, ceñidos en un área totalmente. y hay mucho más de lo que podemos Y ver. de hecho, esa es la idea. La idea es absolutamente que esto abre un poco la mirada a una nueva área de investigación, que las personas, los alumnos que ahora están egresando, aquellos que ya han egresado, que puedan pensar es que en realidad se puede trabajar como traductor, como intérprete en distintas áreas, a las ya mencionadas o las que nosotros ya conocemos de siempre. em, es solamente pensar en dónde quizás poner la mirada, dónde nosotros podemos trabajar y dónde nos necesitan, ya que yo creo que esa es la otra manera de pensarlo, no ver lo que hay y en lo que hay nosotros integrarnos, sino que cómo yo puedo abrir, ¿cierto?
una nueva área para los traductores. Y yo creo que esta es una forma también de poder hacerlo y súper bien que hayan tantos alumnos eh, interesados. Así que esto da también el pie, ¿cierto?, de continuar algo como esto. Ujú. Ya, Así así que es. muchas gracias. Gracias, Mm. chiquillos. La verdad es que les agradezco enormemente. Es lindo. Me hubiese gustado poder tener, bueno, después no sé si se pueden leer después los comentarios. Me gustaría leerlos todos, Se pero supone que quedan guardados los chats. Se perfecto, ya. supone, Entonces no me preocupo, para los porque que si están no, y para grabando. Mm. agradecerle a cada uno. Mm. Bueno, muchas gracias, Karen, y gracias también por la invitación en general, por permitirme compartir esto. Y como les decía anteriormente, esto no es un trabajo mío, yo soy la representante solamente de un tremendo proyecto que surgió también con otra área, ya que con la que nosotros no trabajamos generalmente y que finalmente terminó siendo un trabajo interdisciplinar. Así que los invito también a ver esas áreas, a trabajar con otras personas, que no nos dé miedo ni susto, ¿cierto?, de trabajar con áreas que desconocemos, porque quizás esas ideas son las que generen otras ideas y así podamos seguir avanzando en investigación. ¿Ya? Ujú, Así que muchas gracias por el día de hoy y espero que estén muy bien. ujú. Cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias. Estamos pasando por uno de los peores momentos, ¿cierto?, de nuestras vidas, así que a cuidarse, ¿ya? Un Ujú. besito a todos y muchas Ya. gracias.